La mayoría de los derrames cerebrales no ocurren de día, ni en el trabajo, ni mientras manejas. Ocurren de noche, mientras la persona duerme, mientras cree que está descansando y recuperándose. Y en la gran mayoría de los casos, nadie se da cuenta de lo que pasó hasta la mañana siguiente. Las estadísticas son crueles. Cerca del 40% de todos los ataques cerebrales ocurren durante la noche, entre la medianoche y las 8 de la mañana. Es justo en ese momento cuando la sangre está más espesa. Es justo ahí cuando la presión arterial cambia bruscamente. Y es entonces cuando un pequeño error que cometiste en la noche se convierte en una verdadera catástrofe. Pero esto es lo que necesitas saber. Esta vulnerabilidad nocturna no es una casualidad ni una condena inevitable. Tiene razones fisiológicas muy concretas. Y una de las causas principales es algo que la mayoría de la gente hace todas las noches antes de irse a la cama. Una acción súper común, o mejor dicho, una inacción. Algo que absolutamente nadie vería como una amenaza. Bienvenidos al canal El Cuerpo Sabe. Hoy vamos a analizar por qué la noche es el momento más peligroso para los vasos sanguíneos de tu cerebro y cuál es ese error específico que multiplica este riesgo por las nubes. Y como siempre, te daré 3 consejos que jamás vas a escuchar en una consulta típica con el neurólogo. Quédate hasta el final, porque en la octava parte te voy a compartir un ritual nocturno súper sencillo que los cardiólogos recomiendan a sus pacientes de alto riesgo, pero que casi nunca les explican exactamente por qué lo hacen. Vamos a darle. Parte 1. ¿Por qué la noche es el momento más peligroso para el cerebro? Para entender esta vulnerabilidad nocturna, necesitamos entender qué le pasa a tu sistema cardiovascular mientras duermes. Y créeme, no es para nada esa imagen de paz y recuperación total que la mayoría nos imaginamos. Primer cambio, la caída de la presión arterial. Lo normal es que mientras duermes, tu presión baje entre un 10 y un 20% en comparación con el día. En medicina, a esto se le llama patrón Dipper, descenso nocturno. Es un mecanismo de protección. Le quita carga de trabajo a tus vasos sanguíneos y a tu corazón, dándoles tiempo para recuperarse. Pero en algunas personas, especialmente en adultos mayores, hipertensos o quienes toman medicamentos para la presión cae demasiado fuerte durante la noche. A esto se le conoce como patrón hiperdíper. El resultado, el cerebro recibe menos sangre, y si por ahí tienes placas de colesterol en las arterias o si tus vasos son propensos a sufrir espasmos, esa simple bajada de flujo sanguíneo es suficiente para desencadenar un derrame cerebral isquémico. Por otro lado, hay otro grupo de personas, las que sufren de apnea del sueño, hipertensión severa o problemas renales, en las que la presión, en lugar de bajar, se queda igual o hasta sube por la noche. Esto se llama patrón non-dipper. Sus vasos sanguíneos no tienen ese descanso nocturno, y el riesgo de sufrir un derrame si tienes este patrón es de 2 a 3 veces mayor que si tuvieras un descenso normal. Segundo cambio, la sangre se vuelve más espesa. De noche no tomas agua, pasas 7 u 8 horas sin que entre ni una gota de líquido a tu cuerpo. En ese tiempo, a través de los riñones, la respiración y el sudor, tu cuerpo pierde entre 500 y 800 mililitros de agua. Al perder agua, tu sangre se vuelve más espesa, aumenta su viscosidad y con ello sube muchísimo la probabilidad de que se formen coágulos. Justamente por eso, la mayoría de los derrames trombóticos, que es cuando un coágulo tapa un vaso sanguíneo del cerebro, ocurren en las primeras horas de la mañana. Es el momento en que tu sangre está más espesa y el flujo es más lento. Esa placa en la arteria que estuvo estable todo el día, a las 3 de la mañana se convierte en un peligro crítico. Tercer cambio, se altera el equilibrio de la coagulación. En las primeras horas de la mañana, más o menos entre las 4 y las 10 a.m., la actividad de tus plaquetas y tus factores de coagulación se dispara. Es un mecanismo de la evolución. Tu cuerpo se prepara para despertar y estar activo,
y por si las moscas se prepara para poder detener un sangrado rápido. El problema es que para las personas con problemas de aterosclerosis, arterias tapadas, este mismo mecanismo de supervivencia se traduce en un altísimo riesgo de trombosis. Cuarto cambio: la bomba de cortisol antes de despertar. 1 o 2 horas antes de que te despiertes normalmente, tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, empiezan a subir. El cortisol te sube la presión, te sube el azúcar en la sangre y hace que tu sangre coagule más rápido. Todo esto combinado crea esa famosa ventana de la mañana, que es el momento de mayor riesgo para sufrir un infarto o un derrame. Entender cómo funcionan estos mecanismos nos deja muy claro por qué todo lo que haces o dejas de hacer en la noche tiene un impacto directo en qué tan seguro o peligroso será tu sueño. Parte 2. El error nocturno más grande: la deshidratación. Y aquí llegamos al tema principal. Ese error nocturno que espesa la sangre y dispara el riesgo de sufrir un derrame cerebral mientras duermes. Es la deshidratación. O, para ser más exactos, una deshidratación leve pero crónica, que empeora en la noche por pasar tantas horas sin tomar ni una gota de líquidos. La mayoría de las personas ya llegan deshidratadas al final del día. Un día estresante, el café y el té que te hacen ir más al baño, no tomar suficiente agua y, por último, la clásica de dejar de tomar líquidos por completo 2 o 3 horas antes de dormir para no tener que levantarse al baño en la madrugada. El resultado: te vas a la cama ya un poco deshidratado, y durante la noche pierdes entre 500 y 800 mililitros más. ¿Qué le pasa a tu sangre cuando te deshidratas? La sangre es como una sopa de células flotando en plasma, y ese plasma está compuesto por agua en un 92%. Cuando baja tu volumen de plasma por falta de agua, las células de la sangre se concentran mucho más. El hematocrito, que es el porcentaje de células en tu sangre, sube, y la sangre se vuelve más espesa. Una sangre más viscosa y espesa fluye mucho más lento por tus vasos sanguíneos, le da muchísimo más trabajo a tu corazón, es más propensa a formar coágulos, es mucho menos eficiente para llevarle oxígeno a los tejidos de tu cerebro. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition demostró que incluso una deshidratación moderada, perder cerca del 1.5% de agua de tu peso corporal, aumenta el espesor de la sangre en un 11% en promedio. Para una persona de 70 kilos, esto significa que le falta apenas 1 litro de agua, un déficit súper fácil de alcanzar al final de un día cualquiera. Otro estudio, publicado en el European Journal of Nutrition, mostró una conexión directa entre tu nivel de hidratación y el riesgo de sufrir una tromboembolia venosa. La deshidratación es, por sí sola, un factor de riesgo independiente para la formación de trombos. Y un gran estudio en Japón, que siguió a más de 20,000 personas, reveló algo increíble. Las personas que tomaban 5 o más vasos de agua al día tenían la mitad de riesgo de morir por un derrame cerebral, en comparación con las que tomaban 2 vasos o menos. La mitad del riesgo, y todo por el simple hecho de tomar más agua. Y aquí te va el primer consejo que no vas a escuchar en una consulta típica con el neurólogo. Tomarte un vaso de agua antes de dormir no es solo una buena costumbre, es una armadura literal para tus vasos sanguíneos. Y tiene que ser justo antes de dormir, no solo en la mañana, porque la noche es el periodo más largo que pasas sin hidratarte. Tomar unos 200 a 250 mililitros de agua media hora antes de acostarte reduce ese espesamiento nocturno de la sangre. Es una acción súper sencilla, 100% gratis y que los cardiólogos ya están recomendando oficialmente a sus pacientes de alto riesgo. Parte 3. Otros errores nocturnos que espesan la sangre. La deshidratación es el error principal, pero no es el único. Vamos a analizar otros factores de la tarde y la noche que disparan tu riesgo de sufrir un derrame cerebral. Error número 1. Tomar alcohol en la noche. El alcohol es un diurético. Después de un par de copas de vino o unas cervezas en la noche,
tus riñones empiezan a trabajar a marchas forzadas, sacando el líquido de tu cuerpo mucho más rápido de lo normal. Como resultado, en la mañana te despiertas muchísimo más deshidratado que si no hubieras tomado nada. Pero ese no es el único problema. El alcohol tiene un efecto complejo de dos fases en la coagulación de tu sangre. En el momento en que te lo tomas, reduce un poco la actividad de las plaquetas, pero a medida que tu cuerpo lo metaboliza, unas 6 a 8 horas después, la actividad de las plaquetas se dispara de golpe. A esto se le llama hipercoagulación de rebote. Y adivina qué, coincide exactamente con esas horas críticas de la madrugada en las que el riesgo es mayor. Además, abusar del alcohol de forma crónica te puede causar miocardiopatía y fibrilación auricular, un ritmo cardíaco irregular. Y ojo, porque la fibrilación auricular es una de las causas principales de un derrame cerebral cardioembólico. Básicamente, se forman coágulos en el corazón que luego se desprenden y viajan directo a tu cerebro. Error número 2. Una cena pesada y llena de sal muy tarde en la noche. La sal retiene agua dentro de tus vasos sanguíneos, lo que aumenta el volumen de tu sangre y te sube la presión. Una cena muy pesada y tarde hace que tu presión arterial se mantenga alta durante la primera mitad de la noche. Y si ya de por sí tu cuerpo tiene problemas para bajar la presión mientras duermes, esto le mete una carga de trabajo extra y brutal a las paredes de tus arterias. Los estudios demuestran que comer alimentos muy salados 3 o 4 horas antes de ir a la cama está asociado con una presión arterial más alta durante la noche y con la alteración de ese patrón de descanso nocturno del que ya hablamos. Esto es súper peligroso, especialmente para las personas que ya sufren de hipertensión. Error número 3. Saltarte tus pastillas para la presión en la noche. Este es uno de los errores más peligrosos si tienes hipertensión. Muchas medicinas para la presión duran 24 horas en el cuerpo y se toman una sola vez al día. Si por lo general te las tomas en la mañana, saltarte una dosis quizá no sea el fin del mundo, pero algunos tratamientos médicos indican que debes tomarlas de noche. ¿Por qué? Precisamente porque las horas de sueño son las más peligrosas y tomarlas de noche te protege en tu momento más vulnerable. De hecho, la cronofarmacología, que es la ciencia que estudia a qué hora es mejor tomar las medicinas, nos dice que para muchos de estos medicamentos, tomarlos de noche reduce mucho mejor el riesgo cardiovascular que tomarlos de mañana. Un estudio gigantesco en España, el IGEA Chronotherapy Trial, que evaluó a casi 20.000 pacientes, descubrió algo impactante. Los pacientes que se tomaban al menos una de sus pastillas para la presión justo antes de dormir tenían un riesgo 45% menor de morir por problemas del corazón en comparación con los que se tomaban todo en la mañana. Error número 4. Hacer ejercicio intenso muy noche. Si haces una rutina pesada o súper intensa 1 o 2 horas antes de dormir, tus niveles de cortisol y adrenalina se van a ir por las nubes. Esto activa tu sistema de coagulación, las plaquetas se ponen más pegajosas y tu presión sube temporalmente. Si te acuestas a dormir casi inmediatamente después de entrenar, sin darle tiempo a tu cuerpo de calmarse y recuperarse, ese estado de alerta y propensión a los coágulos te va a acompañar durante la primera parte de la noche. Ojo, esto no significa que esté prohibido hacer ejercicio en la noche. Pero si vas a hacer rutinas intensas, lo mejor es terminarlas unas 3 o 4 horas antes de acostarte. Ahora, si vas a dar una caminada tranquila o hacer algo de yoga, esa es otra historia. Eso sí se vale y es muy bueno. Parte 4. La apnea del sueño y los derrames cerebrales. Una conexión que no puedes ignorar. Ya hemos hablado de la apnea del sueño cuando tocamos el tema de la calidad del descanso y el cansancio diario, pero su conexión con los derrames cerebrales merece que la analicemos aparte y con mucho detalle, porque es una de las relaciones más importantes y menos conocidas por la mayoría de la gente. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, esas pausas en la respiración mientras duermes, es un factor de riesgo independiente para sufrir un derrame cerebral. Que sea independiente significa que te sube el riesgo sin importar si tienes o no otros problemas como presión alta, diabetes o si fumas.
Hay varios mecanismos detrás de esto y todos atacan justamente en la noche. Mecanismo número 1. La hipoxia, falta de oxígeno. Durante un episodio de apnea, cuando dejas de respirar, tu nivel de oxígeno en la sangre se cae al piso. Tu saturación puede bajar hasta un 80% u 85%, cuando lo normal es estar entre 95 y 100%. Básicamente, tu cerebro se está ahogando. Y con cada episodio, que pueden ser de 30 a 70 por hora, tu cerebro recibe pequeños golpes por esa falta de oxígeno. Mecanismo número 2. Los picos de presión. Cada vez que dejas de respirar, tu presión arterial se dispara de golpe. A veces sube entre 40 y 60 milímetros de mercurio en cuestión de segundos. Son como martillazos directos a las paredes de tus arterias que con el tiempo las dañan y aceleran que se tapen. Mecanismo número 3. Se enciende tu sistema de alerta. Con cada pausa en la respiración, tu cerebro manda una señal de pánico. Se libera adrenalina, tu sistema de coagulación se activa de inmediato y tus plaquetas se vuelven mucho más agresivas y pegajosas. Mecanismo número 4. Inflamación en todo el cuerpo. Esa falta de oxígeno crónica durante la noche desata una reacción en cadena de inflamación. Suben tus niveles de proteína C reactiva, PCR, interleucina 6 y fibrinógeno, es decir, todas las sustancias que disparan tu riesgo de sufrir un trombosis. Los datos no mienten. Los pacientes con apnea severa tienen entre 2 y 4 veces más riesgo de sufrir un derrame cerebral en comparación con los que no la tienen. De hecho, si revisas a las personas que ya sobrevivieron a un derrame, resulta que aproximadamente el 70% de ellos tenía apnea del sueño. Lo más tramposo de todo esto es que la gente puede pasar años sin ser diagnosticada. La persona ronca, vive cansada, siente que duerme mal, pero jamás se imagina que eso es una bomba de tiempo para sus vasos sanguíneos. Y aquí te va el segundo consejo que rara vez te darán en una consulta tradicional. Si roncas y además tienes al menos un factor de riesgo extra como hipertensión, diabetes, sobrepeso o arritmias, hacerte una prueba para descartar apnea del sueño es obligatorio. No es recomendable, es obligatorio. Pídele a tu doctor que te mande a hacer un estudio del sueño, polisomnografía o monitoreo de oxígeno para hacer en casa. Parte 5. La fibrilación auricular. Una bomba nocturna. La fibrilación auricular es un problema con el ritmo de tu corazón en el que las aurículas, en lugar de contraerse de forma sincronizada, tiemblan o laten de forma totalmente caótica. Al pasar esto, la sangre se estanca en unas pequeñas cavidades del corazón, y ahí es donde se forman los coágulos. Estos coágulos pueden desprenderse, viajar por el torrente sanguíneo directo a los vasos de tu cerebro y provocarte un derrame cerebral masivo. La fibrilación auricular es la culpable de aproximadamente 1 de cada 5 derrames cerebrales. Y ojo, porque los derrames causados por esta condición suelen ser de los más graves. Son súper extensos, con un altísimo riesgo de muerte o de dejar secuelas de por vida. El peligro nocturno. Resulta que, en algunas personas, esta fibrilación auricular ataca principal o exclusivamente en la noche. Esto sucede porque mientras dormimos, se eleva la actividad del nervio vago, lo cual puede desatar esta arritmia en personas que ya tienen cierta predisposición. Lo más tramposo de todo es que esta arritmia puede ser paroxística, es decir, que da por episodios o ataques cortos y luego se quita sola. Así que la persona se despierta en la mañana sin tener la menor idea de que su corazón estuvo fuera de control en la madrugada, pero el coágulo ya se formó. Síntomas que deberían ponerte en alerta. Sentir que el corazón te da un vuelco o hace pausas raras en el pecho, especialmente de noche o muy tempranito en la mañana. Despertarte de golpe con el corazón a 1000 por hora, palpitaciones. Sentir que te falta el aire sin ninguna razón aparente. Mareos inexplicables. ¿Cómo se diagnostica? Por lo general con un monitor Holter,
un electrocardiograma portátil que llevas puesto durante 24, 48 o incluso más. Hoy en día, los relojes inteligentes modernos como el Apple Watch o algunos modelos de Garmin pueden registrar episodios de fibrilación auricular. Y aunque esto no reemplaza de ninguna manera a un equipo médico profesional, sí es una excelente pista inicial. Si el doctor te confirma que tienes fibrilación auricular, tomar medicamentos anticoagulantes es obligatorio para prevenir un derrame. De hecho, es una de las medidas más efectivas en toda la cardiología. Los anticoagulantes reducen el riesgo de sufrir un derrame por esta causa entre un 60 y un 70%. Parte 6. La posición al dormir y el riesgo de derrame cerebral. Este es un tema del que casi nadie habla, pero hay datos científicos al respecto y la verdad es que son súper interesantes. Dormir sobre el lado izquierdo. Algunos estudios señalan que dormir principalmente sobre el lado izquierdo puede facilitar que aparezcan episodios de fibrilación auricular, arritmias, en personas que ya tienen cierta predisposición. ¿Por qué? Por la simple presión mecánica y física que se genera sobre la zona del corazón. Todavía no es una ley absoluta ni está comprobado al 100%, pero los datos ahí están. Dormir boca arriba. Si tienes apnea del sueño, dormir boca arriba es, por mucho, la posición más peligrosa para ti. Es exactamente en esta postura donde los tejidos blandos de la garganta caen por la gravedad y bloquean tus vías respiratorias con muchísima facilidad. De hecho, acostumbrarte a dormir de lado es uno de los primeros tratamientos iniciales, sin usar medicamentos, que te recomiendan para la apnea leve. La altura de tu almohada. Si tienes problemas de ateroesclerosis, placas de colesterol en las arterias del cuello, usar una almohada demasiado baja puede empeorar el flujo de sangre hacia la zona vértebro-basilar, que es la parte de tu cerebro que se alimenta de estas arterias vertebrales. Justo ahí están las estructuras que controlan tu equilibrio, tu coordinación y parte de las que regulan tu estado de conciencia. Un derrame cerebral en esta zona es súper tramposo. A veces los únicos síntomas que avisan son mareos y falta de coordinación motriz. Postura del cuello al dormir. En personas con desgaste o problemas en las vértebras del cuello, la zona cervical, ciertas posturas muy forzadas de la cabeza al dormir pueden llegar a comprimir o aplastar las arterias vertebrales. ¿El resultado? Una caída temporal del flujo de sangre hacia el cerebro que ocurre justo durante la noche, cuando estás más vulnerable. Parte 7. La hipertensión nocturna. El enemigo invisible. Cuando vas a consulta y el doctor te toma la presión, solo está viendo tus niveles durante el día, pero resulta que tu presión en la noche puede ser completamente diferente. Y es justamente esa presión nocturna la que predice con muchísima más exactitud si estás en riesgo de sufrir un derrame cerebral. Existen varios patrones de cómo se comporta tu presión mientras duermes. Patrón Dipper, el normal. Tu presión baja entre un 10% y un 20% en comparación con la del día. Este es el patrón ideal y el más saludable. Patrón non-dipper. Tu presión baja menos de un 10% o de plano no baja absolutamente nada. Aquí el riesgo de derrame sube muchísimo. Es un patrón súper común en personas con apnea del sueño, diabetes, problemas en los riñones y en adultos mayores. Patrón hiperdipper. Tu presión se desploma más de un 20% durante la noche. Esto eleva el riesgo de sufrir un derrame isquémico porque a tu cerebro literalmente no le llega suficiente flujo de sangre, hipoperfusión. Hipertensión nocturna, patrón inverso. Tu presión en la noche es más alta que en el día. Esta es una de las variantes más peligrosas que existen y está asociada con el riesgo más alto de derrames y muerte por problemas del corazón.
Los estudios nos dicen que tener la presión alta en la noche es un indicador de peligro muchísimo mayor que tenerla alta de día. Para que te des una idea, una persona que tiene su presión perfectamente normal de día, pero alta de noche, tiene un riesgo de derrame mucho mayor que alguien con la presión ligeramente alta de día, pero normal de noche. ¿Cuál es el problema con esto? Que con el tensiómetro o baumanómetro normal que tienes en casa, no puedes medirte la presión mientras duermes. Para saber cómo está tu presión nocturna, necesitas algo llamado monitoreo ambulatorio de la presión arterial, MAPA. Es un estudio donde te ponen un aparatito especial que te mide la presión automáticamente cada 15 o 30 minutos durante 24 horas seguidas, incluyendo toda la noche. ¿A quién le urge hacerse este estudio? MAPA. A las personas que tienen hipertensión y no logran controlarla con pastillas, a los que roncan y sospechan que tienen apnea del sueño, a los que ya sobrevivieron a un derrame o a un mini derrame, AIT, a las personas con diabetes o enfermedad renal crónica y a los adultos mayores. Parte 8. El ritual nocturno que te protege. Lo que recomiendan los cardiólogos. Llegamos a la parte que te prometí. Este es el protocolo nocturno súper sencillo que los cardiólogos recomiendan a sus pacientes de alto riesgo, pero que casi nunca se toman el tiempo de explicar por qué cada paso es tan importante. Paso número 1. Un vaso de agua 30 minutos antes de dormir. Ya lo analizamos a detalle. No se trata solo de tomar algo antes de acostarse. Es una hidratación estratégica para evitar que tu sangre se espese durante la noche. Tómate unos 200 a 250 mililitros de agua simple. Nada de jugos. No queremos meterle azúcar al cuerpo a esa hora. Nada de té ni café, porque la cafeína te quita el sueño y te hace ir al baño. Solo agua natural. Paso número 2. Mídete la presión en la noche. La mayoría de las personas con hipertensión se miden la presión en la mañana. Y está bien, pero no es suficiente. Medírtela en la noche, 1 hora antes de dormir, sentado, tranquilo, y hacerlo 2 veces con 1 minuto de diferencia, te da una información invaluable. Una presión alta en la tarde-noche es una gran advertencia de que tu presión mientras duermes podría estar por las nubes. Lo normal en la noche es tener menos de 130/80. Si el número de arriba, la presión sistólica, pasa de 140, es una señal clarísima de que tienes que hablar con tu doctor para ajustar tus medicinas o la hora en que te las tomas. Paso número 3. Cena ligero y máximo 3 horas antes de dormir. Comer pesado muy tarde te sube la presión. Arruina ese patrón normal de descanso nocturno del que hablamos y le mete una carga metabólica brutal a tu cuerpo justo cuando debería estar entrando en modo reparación. Así que cenar 3 horas antes de acostarte no es un simple consejo para bajar de peso, es pura protección para tus vasos. Paso número 4. Bájale a la sal en la cena. Incluso si comiste poca sal durante el día, una cena llena de sodio te va a disparar la presión en la noche. Por eso los cardiólogos hacen tanto énfasis en limitar la sal específicamente a la hora de cenar y no solo en tu límite total de todo el día. Paso número 5. Duerme de lado. Si tienes apnea del sueño o factores de riesgo, dormir de lado es tu mejor opción. Y aquí te va un truquito si eres de los que están acostumbrados a dormir boca arriba y te volteas sin darte cuenta. Cósele una pequeña pelota de tenis a la espalda de tu pijama. Cada vez que intentes ponerte boca arriba estando dormido, la incomodidad te va a obligar a regresar a tu lado. Suena muy chistoso, pero es una técnica 100% real y súper usada en la medicina del sueño. Paso número 6. Controla la temperatura de tu cuarto. Tener tu recámara entre 18 y 20 grados centígrados es lo ideal no solo para dormir rico, sino para que tus vasos sanguíneos funcionen bien. Mucho calor hace que tus vasos se dilaten, lo que puede provocar una caída brusca de presión en algunas personas. Y mucho frío hace exactamente lo contrario, provoca espasmos.
Y aquí te va el tercer consejo que casi nadie te da en consulta. No te levantes de golpe en la mañana. Después de dormir toda la noche, especialmente en adultos mayores con hipertensión, pararte de un salto de la cama provoca algo llamado hipotensión ortostática. La presión se te cae por un momento y a tu cerebro le falta sangre. Es justo en esos pocos segundos cuando el riesgo de sufrir un evento isquémico está al máximo. La forma correcta de levantarte es esta. Te despiertas, te quedas acostado medio minuto, luego te sientas en la orilla de la cama unos 30 a 60 segundos y ya después te paras. Es un protocolo súper simple, pero de verdad te puede salvar la vida. Parte 9. Factores de riesgo. ¿Quiénes están en mayor riesgo en la noche? Vamos a dejar súper claro quiénes son los que tienen el mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral específicamente mientras duermen. Personas con hipertensión, especialmente si no está controlada o está mal controlada. Sobre todo los que tienen ese patrón non-deeper, los que no les baja la presión al dormir. Y peor aún, los que se saltan sus medicinas de la noche. Personas con apnea del sueño, especialmente si es una apnea severa y no se la están tratando. Y el riesgo se dispara por los cielos si además de esto tienen hipertensión o diabetes. Personas con fibrilación auricular, arritmias, principalmente aquellos que no están tomando un tratamiento con anticoagulantes. Personas con diabetes. La diabetes daña las paredes internas de tus vasos sanguíneos, el endotelio. Hace que la sangre sea más espesa y arruine ese descenso normal y saludable de la presión durante la noche. Adultos mayores. Después de los 70 años, todos estos factores de los que hemos hablado se empiezan a sumar. Además, el cerebro pierde un poco de su capacidad natural para regular su propio flujo de sangre. Fumadores. La nicotina provoca espasmos en los vasos sanguíneos, acelera que se tapen las arterias, aterosclerosis, y hace la sangre más espesa. Y ojo, porque todos estos efectos siguen haciendo de las suyas durante la noche, incluso si te fumaste el último cigarro hace varias horas. Personas con sobrepeso y obesidad. El riesgo aquí pega por varios lados, de forma directa a través de la apnea del sueño, la hipertensión y la diabetes, además de provocar una sangre más espesa y propensa a coágulos. Personas que toman ciertos medicamentos, algunos antidepresivos, ciertas medicinas para las alergias o algunos anticonceptivos hormonales pueden llegar a alterar tu presión nocturna y la forma en que coagula tu sangre. Parte 10. ¿Cómo reconocer un derrame mientras duermes o al despertar? Información que salva vidas. Un derrame cerebral que ocurre mientras la persona duerme es un reto médico muy particular. ¿Por qué? Porque la persona no puede decir a qué hora exacta empezaron los síntomas. Y para muchos tratamientos, especialmente para la trombólisis, que es el medicamento por vena para deshacer el coágulo, saber la hora exacta de inicio es un requisito fundamental. Señales de un derrame nocturno que cuentan los pacientes al despertar. Despertarse con una pierna o un brazo adormecido o sin nada de fuerza. Intentar levantarse de la cama y caerse al piso o de plano no poder pararse. Querer decir algo y que las palabras simplemente no salgan. Abrir los ojos y ver la mitad del cuarto borrosa o perder por completo la visión de un lado. Señales que suele notar la pareja en la cama. No poder despertar a la otra persona o que responda balbuceando cosas incomprensibles. Pedirle que sonría y ver que la mitad de su cara no se mueve, se ve caída. Pedirle que levante ambos brazos y ver que uno se cae sin control. ¿Qué hacer si tú o alguien a tu lado se despierta con estos síntomas? Llama inmediatamente a emergencias, al 911 o al número de tu país. No te quedes esperando a ver si se le pasa. No le des de comer ni de beber. Un derrame afecta la capacidad de tragar y la persona podría ahogarse con el líquido o la comida. Jamás le des una aspirina. Si no sabes qué tipo de derrame es, darle una aspirina es peligrosísimo.
Si resulta ser un derrame hemorrágico, un sangrado en el cerebro, la aspirina puede ser mortal. Anota o memoriza la hora exacta en la que se dieron cuenta de los síntomas. La ventana. Para poder aplicar el tratamiento que deshace el coágulo, trombólisis, los médicos tienen una ventana de solo 4 horas y media desde que empezaron los síntomas. El problema con los derrames mientras duermes es que si la persona se acostó sintiéndose bien, los doctores toman como hora de inicio el último momento en que se le vio normal, es decir, la hora a la que se fue a dormir. Por eso es vital saber a qué hora se acostó. Una gran noticia de la ciencia moderna. Hoy en día, un tipo especial de resonancia magnética, llamada de perfusión-difusión, permite a los doctores saber si pueden aplicarle este tratamiento a un paciente que sufrió el derrame dormido, incluso si nadie sabe a qué hora empezó exactamente. Es un avance médico increíble, así que no dudes en preguntar por esta opción en cuanto lleguen a la sala de urgencias. Parte 1. Alimentación y estilo de vida para proteger tu cerebro en la noche. La prevención a largo plazo de un derrame cerebral nocturno se basa exactamente en los mismos principios que la prevención en general, pero poniendo mucha más atención a lo que haces en la tarde y la noche. Ácidos grasos omega 3. Hacen que tu sangre sea menos espesa y evitan que las plaquetas se peguen entre sí. Bajan los triglicéridos y tienen un efecto antiinflamatorio brutal. Lo ideal es tomarlos en la noche, con tu cena o antes de dormir. De hecho, los estudios clínicos demuestran que tomar omega 3 de forma regular reduce muchísimo los ataques nocturnos en personas que sufren de arritmias, fibrilación auricular. Magnesio. Te ayuda a bajar la presión en la noche. Reduce los espasmos de los vasos sanguíneos y mejora la variabilidad de tu ritmo cardíaco. Acostúmbrate a tomarlo en la noche. Es justo en ese momento cuando tu cuerpo necesita esa armadura para tus arterias. Jugo natural de granada. Evita que se formen coágulos en la sangre, te baja la presión, funcionando casi como un medicamento natural, y reduce la inflamación general de tu cuerpo. Tomarte un vasito pequeño en la tarde-noche es una excelente medida de prevención. Betabel, remolacha y sus nitratos. Los nitratos naturales del betabel se convierten en óxido nítrico en tu cuerpo, el cual es un vasodilatador espectacular. Esto te baja la presión y hace que tu sangre fluya libremente. Tomarte unos 200 mililitros de jugo de betabel unas 2 o 3 horas antes de dormir es uno de los métodos científicos más comprobados para bajar la presión nocturna. Dile adiós al alcohol antes de dormir. Si vas a tomarte una copa, asegúrate de que sea por lo menos 4 horas antes de acostarte. Y si ya tienes problemas de presión o factores de riesgo, lo mejor, honestamente, es que de plano evites el alcohol en la noche. Ejercicio aeróbico regular, pero ojo con la hora. Caminar unos 30 minutos al día hace que tu sangre no sea tan espesa, mejora la salud de tus vasos sanguíneos y te ayuda a normalizar tu presión durante la noche. Pero recuerda la regla de oro. Termina tu rutina al menos 3 o 4 horas antes de irte a la cama. Así que hoy analizamos, ¿por qué la noche es el momento más peligroso para un derrame cerebral? El espesamiento de la sangre en la noche, los cambios de presión y la activación de la coagulación, el mayor error nocturno, la deshidratación, y por qué un vaso de agua antes de dormir es una protección vascular y no solo una costumbre. Otros errores en la noche, el alcohol, una cena salada muy tarde, saltarse los medicamentos nocturnos y los entrenamientos intensos a última hora. La apnea del sueño como uno de los principales enemigos nocturnos del cerebro. La fibrilación auricular y su peligro en la noche. La hipertensión nocturna y por qué el estudio MAPA es más importante que medirse la presión de forma normal.
El protocolo nocturno de los cardiólogos. Agua, medirse la presión, cena ligera, limitar la sal, dormir de lado y cómo levantarse de forma correcta. ¿Quiénes están en el grupo de mayor riesgo? Y cómo reconocer un derrame nocturno y actuar correctamente. Un derrame cerebral al dormir no es una casualidad. Es el resultado de procesos fisiológicos concretos que ocurren en la noche y sobre los cuales puedes influir con acciones muy específicas en la tarde-noche. Un vaso de agua antes de dormir, medirte la presión, una cena ligera, controlar la apnea, levantarte despacio en la mañana. Esto no es una garantía absoluta, pero es una reducción real del riesgo y está al alcance de cualquier persona a partir de esta misma noche. Envíale este video a un ser querido, especialmente si tiene más de 60 años o si sufre de hipertensión. Deja tu like si la información de este video te pareció importante. Suscríbete. Cada semana subimos videos honestos sobre cómo funciona tu cuerpo. Hasta el próximo video. El cuerpo sabe, y ahora, tú también lo sabes.